Sí. Bueno. Características clínicas del COVID-19. Los síntomas básicos, acuérdense que hay síntomas capitales donde vamos a investigar. Necesitamos, es una fiebre importante, arriba de 38,5. Mialgias, que es dolor muscular, que es el periodo prodrómico de la enfermedad. Si ustedes se acuerdan, el periodo prodrómico antes de ser la explosión de enfermedad te va a dar una serie de síntomas que no nos dicen nada hasta que se presente otro síntoma. El síntoma 3, pues ya es muy patognomónico, ¿no? Tos seca y dolor pectoral. Acuérdense que el sarampión también da tos seca y da fiebre. Y ataca el estado general, cansancio y pues disnea. Tenemos una disnea importante porque, a ver, tenemos una disnea importante que es lo que ya tenemos que tener la intención de meterlo al hospital. ¿Sí? Entonces, no se les olvide, son 5 síntomas. El síntoma del medio, de tos, dolor en el pecho, es el síntoma pivote. Y en fin. Estimaciones sobre la gravedad clínica del COVID-19, 3% es crítico, 15% severo, 82% moderado. Esto nos da la conclusión, esta cifra nos da la conclusión de que en este 82% moderado tenemos muchos pacientes que estuvieron enfermos, se curaron y nunca supieron que tuvieron COVID-19. Y aquí pues, ese es el problema. El contagio, como viene, la transmisibilidad, el problema es que se contagien a pacientes con credencial de complicaciones. Yo les digo credencial de muerte. La credencial de lector dice dónde vives, qué día naciste, te dan el número de CURP, etcétera, etcétera. Aquí la credencial de muerte del COVID es si tienes diabetes, si tienes hipertensión, si tienes obesidad, si fuiste fumador, si tienes enfisema, si tienes algún dato que la enfermedad te va a empeorar. Por eso no todos los pacientes se tratan igual. Las personas mayores las más son en riesgo con coronavirus. Asimismo, se ha reportado mayor letalidad o muerte para personas con comorbilidades como enfermedad cardiovascular, diabetes, enfermedad respiratoria crónica. Aquí ven ustedes enfermedades cardiovascular. Se nos ocurre, pues, hipertensión. Ya saben que la hipertensión da mucha velocidad al virus, los medicamentos te duran poco en la vida media y están afectados órganos blancos en la hipertensión, como el riñón, el cerebro, y casi todos los hipertensos tienen hígado graso. Y si tenemos hígado graso, tenemos debilidad de respuesta inmunológica. En diabetes sí es una credencial muy pesada, ¿no? Porque tenemos compromiso de inmunidad. Los diabéticos que están un poquito descontrolados agarran su sistema inmune para sobrevivir. Y si no hay sistema inmune, pues el virus te hace garras. La enfermedad respiratoria crónica, por supuesto, los fumadores, los grandes fumadores, estoy hablando de chavos que se fuman desde la secundaria 15, 20 cigarros por día, tienen una credencial muy pesada para las complicaciones. Definiciones de caso para la vigilancia epidemiológica, caso sospechoso, inciso A, persona con infección respiratoria aguda. Ya sabemos, fiebre. Si no tiene fiebre, no lo metemos aquí, ¿eh? Luego se acompaña de otros signos, síntomas respiratorios, por ejemplo, tos, faringodinia, disnea. Doctor, que si puede aceptar a Caro. ¿Dónde la acepto, mija? ¿Quién es Caro? Sí, pero aquí no me lo pregunta, mija. En participantes, ahí sale la lista de espera. Aquí tengo a Adrián. Bueno, ahorita tengo 18 participantes. ¿Quién es Caro? Rebeca.
Yo. La alta. Ya, ya está aceptada, ¿no? Sí, apenas me acaban de aceptar. Ah, qué bueno. Tenía la preocupación, chinga. Ok. Ok. Entonces, y si nota teología que explique la presentación. Clínica y un historial de viaje aquí. Ya sabemos que los que viajaron mucho, pues bueno, si ustedes se han subido a un avión, la distancia entre persona y persona es menos de 1 metro. Y en camión, pues casi es lo mismo, ¿no? Definir el territorio de transmisión local, en este caso lo reporta la OMS, persona con alguna enfermedad respiratoria aguda que tuvo contacto con un caso confirmado. Aquí tenemos todos los doctores, enfermeros, todo el personal médico y paramédico, fíjense bien. Aquí hablamos de 14 días previos a los síntomas. Estoy hablando de doctores, enfermeras, personal de limpieza, mantenimiento, cocina, trabajo social, admisión, ambulanteros, camilleros, etc. Personas con infección respiratoria aguda grave, fiebre arriba de 38, tos y disnea y que requiere hospitalización, sin otra etiología que explique el cuadro clínico. ¿Cuáles cuadros clínicos se nos antojan antes de que existiera el COVID-19? Pues el SIRPA, el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, una enfermedad bronquítico-asmático, y luego viene caso probable sospechoso con resultados de laboratorio intermediado por COVID-19. Aquí tenemos un problema porque el estudio se tarda mucho en dar el resultado. Ya cuando lo confirmamos, ya pasaron días y ya quién sabe dónde anduvo ese paciente. Hay pacientes confirmados que no tienen muchos signos y síntomas. Hay casos descartados cuando el resultado es negativo. Y esa es la diferencia. Definiciones en caso para vigilancia epidemiológica, contacto incluye los siguientes casos: haber permanecido en el mismo ambiente cercano de un paciente COVID-19, incluyendo lugar de trabajo, aula, hogar o reuniones. Si tú ves a las mismas personas todos los días, el riesgo no es tan grave como si ves a diferentes personas. Recuerden que una infección tras otra, tras otra, tras otra, es lo que hace potente al virus. Si yo me infecto el lunes en la tortillería, el martes en el supermercado, el miércoles en la farmacia, el jueves haciendo fila en el banco y en cada una de mis estancias tuve un contacto con un paciente enfermo, se me juntan a mí 4 infecciones agudas, ¿sí? Viajar con pacientes con COVID-19 en 1 metro, por eso les pregunto si se han subido a un avión. Está más chiquito que el camión, en cualquier tipo de medio de transporte dentro de 14 días después de aparición de síntomas de caso COVID. Fíjense aquí lo grave, son 14 días. El paciente no se acuerda lo que hizo ayer, menos lo que hizo hace 14 días. Personal de salud sin equipo de protección para atención en pacientes de COVID. Fármacos empleados para el tratamiento. Tenemos antivirales, lopinavir, ritonavir, en comprimidos de 200/50 cada 12 horas vía oral, suspensión 1 cada 12 horas, duración máxima 14 días. No se trituran, son inhibidores del complejo CYP3A4, enfermedad aguda gastrointestinal, evitar insuficiencia hepática severa, porque se metaboliza en hígado. Tenemos un interferón beta que interfiere en la reproducción del virus. Tenemos el más común, el remdesivir, viene en dilución. Es una carga de 200 miligramos IV un día y un mantenimiento de 100 miligramos 24 horas. O sea, iniciamos con más dosis y después en menos. Estas diapositivas se las voy a pasar porque aquí voy a preguntar el examen, ¿eh? Tenemos hidroxicloroquina, carga de 400 miligramos, 12 horas día 1 y después de 200 miligramos, igual de más a menos. Aquí hay que vigilar la descarga de gluconeogénesis hepática, vigilamos la glucemia. Y tenemos otro más, que es el docilizumab, 8 miligramos por kilo IV, valorar, este es el que menos tenemos. Esto es lo que tenemos que tener nosotros en el caso de pacientes. Estrategia de contención, ortodoxia actualizada en Italia, España, Rusia, China y Cuba. Este es de contener habitantes potencialmente infectados.
Es el momento, es el modelo más restrictivo y consiste en lo que se ha hecho desde el pasado para gestionar una epidemia, cuarentena obligatoria a enfermos y a sospechosos desde muy temprano a la detención del primer caso. Recuerden que cuarentena se debe a una enfermedad que guardaba 40 días. Aquí no son 40, es un poco menos, de 14 a 20 días. Gobiernos fuertes, incluso autoritarios, mayores efectos económicos, porque hay países que no se infectan tanto. En tecnología poblacional consiste en testar o testificar la mayor cantidad de personas sospechosas de tener el virus, ayuda a ganar tiempo, como en el caso de Corea del Sur, que tiene poquitos, y algunos países de Unión Europea. En Corea del Sur más de 5.370 por cada millón de habitantes. Sin embargo, incluso están focalizando o limitando las pruebas para no malgastar en los kits y quedarse cartuchos mientras la epidemia avanza. Depende de 3 factores críticos: tener altísimos recursos económicos disponibles, tener un territorio pequeño para que controlar, que aquí en México no es el caso, ninguno de los dos, y tener una población con alto acceso y conocimiento práctico y de tecnologías. Tampoco se nos da en México. Entonces, ¿cuál es el papel del doctor en México en caso de una contingencia de este tipo? Ser autoritarios con el paciente, ser determinantes. Yo todavía en mi consultorio, que vienen pacientes que tienen dinero para pagar una consulta, vienen y me preguntan, oye, ¿sí existe eso? Pues qué barbaridad. Hay gente que no cree en eso hasta que le pasa. Es como no creer en Dios hasta que lo ves, no creer en el ratero hasta que te roba, no creer en el sol hasta que te quemas. Aquí tenemos que creerle al doctor, tenemos que educar a nuestros pacientes a que crean en la palabra del doctor, y nuestra miscelánea expresativa en el lenguaje lo tenemos que convencer. Por eso usamos mucho analogías y terminología lingüística. La historia natural de la enfermedad optimiza y optimización de la intervención. En Reino Unido, Países Bajos, no restricción de eventos multitudinarios, no distancia social. Se busca una inmunidad de rebaño en población de bajo riesgo, medidas enfocadas a población de alto riesgo. Es imposible detener la pandemia, pero es preferible controlar su desarrollo. Aspira a combatir el virus en largo plazo. Los cuidados habrá desarrollado anticuerpos para plantar cara a la enfermedad cuando regrese. En el Seguro Social en México está ya la aprobación de usar plasma de pacientes recuperados. Aquí viene lo que ya les había puesto. Cómo se va desarrollando el modelo de vigilancia. ¿Cuántas faltan? Ya. Ok, modelo de vigilancia para fenómenos generalizados. Una epidemia no se puede contener, solo se mitiga. Es un modelo que la OMS desarrolló en 2005, vigilancia, como el ejemplo de la influenza. Ustedes estaban, yo creo que en primaria o en secundaria, no, en primaria cuando apareció lo de la influenza. En la etapa de recolectar información de estaciones de monitoreo, centinelas de casos mediante flujo de datos diarios en tiempo real y concertar la atención. Ahorita hay mucho problema con la información que da el gobierno federal hacia la población. Ustedes van a ver en las noticias que una cosa dice el doctor López-Gatell y otra cosa dice el presidente, porque evidentemente parece que la estadística en México no se nos da. Y la información tampoco, y la percepción de los habitantes tampoco. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No. No, doctor. Déjame ver cuántas me faltan. ¿Cuáles son los? A ver, ¿cómo le hago para salir de aquí en Escape? Bueno, Están 10. seguimos pasado mañana a la misma hora, para terminar, y vamos haciendo unas preguntas pasado mañana. ¿Sí pueden ustedes ir grabando las diapositivas? Nos tiene que autorizar para poder grabar. Les tengo que autorizar. ¿Dónde les autorizo? Se va a los participantes. Sí, ya está grabada la clase, hija. Ahorita se las pasamos igual que la otra.
¿Sí? Sí. Bueno, entonces nos salimos para hacer esa maniobra y pasado mañana le seguimos. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Gracias. Que Dios los Gracias, bendiga. doctor. Hasta luego. De nada. Gracias, doc. Bye. ¿Dónde me salgo?